Shalom, shalom, muy buenos días. Vamos a estar hablando en esta mañana preciosa de la aliyah 6 de la Parashá Bo. Bendito eres tú, Adonai, Yohei Bajel, y nuestro Rey del Universo. Te damos gracias por este tiempo y este momento que nos permites disertar tu palabra y aprender de ella para ponerla en práctica. El versículo en el cual me voy a enfocar está en Shemot o Éxodo 12 al 49 y nos habla de la Torah Ejad. Frase que significa una sola ley, una sola Torá, una sola Biblia, una sola escritura, una sola es la palabra de Adonai Yohei. En hebreo la palabra Torá significa ley, leyes, enseñanza, dirección, instrucción. Y la palabra Ahat significa una, la misma y única. Podríamos concluir de esto que la Torá es única, es la misma para un pueblo donde habitan ciudadanos nativos y ciudadanos extranjeros. Esta instrucción fue dada por un Elohim único, quien cumple el juramento hecho a Abraham, a Yitzhak y a Jacob y a todos sus descendientes. El versículo de Éxodo 12:49 dice, la misma Torá será aplicada igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Número uno, que hay ciudadanos nativos y ciudadanos extranjeros que viven entre quienes, entre los nativos, ¿sí? Y que esa es la condicional, que ese ciudadano extranjero esté viviendo entre el pueblo nativo, entre aquellos que conocen la instrucción y tienen Torá, entre aquellos ciudadanos que escudriñan, que practican la Torá. Así como pronunciamos en el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta palabra viene de la misma raíz. Y esta palabra, así como allí dice, Adonai es uno, es único. Cuando decimos Torah Echad, también estamos diciendo que la Torah es una y única instrucción que hizo un Elohim uno y único para un pueblo uno y único. ¿Qué es lo que pasa? Que ese pueblo tiene, como les había dicho, ciudadanos nativos y ciudadanos extranjeros. Pero que todo ese pueblo es uno y Adonai hará un solo pueblo, como lo veremos más adelante. Entonces, la condicional es que el pueblo extranjero viva con los nativos, unido a los nativos, y que ellos practiquen la misma Torah. Solamente así podrán ser parte de ese pueblo. Cuando los ciudadanos extranjeros que se van a adherir al pacto practiquen la misma Torah. Porque como bien dice el versículo 49 del capítulo 12, la misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano y al nativo. Al ciudadano nativo y al extranjero, perdón. Entonces, lo que estamos diciendo es que Yuhei Bahei es un Elohim uno y único, que creó la ley, la instrucción, y que esa instrucción es una y única. Por tanto, todos los que se van a adherir o los que nos hemos adherido debemos practicar esa Torah de Jah, esa Torah única. Él no dejó más leyes, no son más pueblos, es una misma ley, es un solo Dios y un solo y único Dios. Es una sola y única instrucción y es un solo y único pueblo. Cuando hablamos de ciudadanos nativos, estamos hablando de los descendientes de nuestros patriarcas que practican la Torá, que viven la Torá y que a través de los siglos se han mantenido en la Torá. Y como ejemplo podríamos poner a todos aquellos que viven en Eres Israel, que son descendencia de nuestros patriarcas y que practican y viven las instrucciones de Adonai Yohei Bajei, porque esto
esta condicional no puede ser diferente. Usted debe ser, usted no solamente es porque vive, pues porque es descendiente, usted es porque es practicante. O sea, si usted no tiene ese legado espiritual, con usted pueden suceder muchas otras cosas. Bueno, estas personas se han dedicado al estudio y a la práctica de la Torah por generaciones, sin apartarse de la instrucción. Ellos poseen nacionalidad, por tanto, tienen plenos derechos políticos, tienen derechos, por ejemplo, como a votar, a ser electos. Ellos también tienen obligaciones, como defender el país, ser productivos en su tierra. Bueno, nosotros también, cuando somos añadidos o cuando nosotros vamos a vivir juntamente con ellos, nosotros también tenemos obligaciones y responsabilidades como parte de ese pueblo. Vamos a ver qué podemos decir de los extranjeros. Son personas de otra nacionalidad que, que residen, oiga, no puede ser extranjero, residente en un país o que estamos de visita en el país. Pero vamos a hablar de los que residen, porque en ese versículo se nos habla de los que residen juntamente con el pueblo. Y se dice que para ellos es esa Torah también. Entonces, cuando residen en un país o pueblo, llegan a adquirir esos derechos políticos plenos y están, pero ellos también pueden estar sujetos a leyes de extranjería, porque todavía no se les ha dado esa nacionalidad. En fin, hay un vínculo legal. El ciudadano es quien pertenece al Estado y es un nativo, un naturalizado de esa tierra. El extranjero es quien no pertenece a dicho Estado, pero ha aceptado vivir, residir juntamente con el pueblo nativo. El Eterno, desde su infinita misericordia, dijo: yo soy un Elohim único que ha creado una instrucción única y tiene un único pueblo donde habitan nativos y extranjeros. Ambos se regirán por la misma palabra, por la misma ley, por la misma Torah. En el mundo antiguo, cada nación tenía leyes que protegían forzosamente al ciudadano y oprimían al extranjero. Sin embargo, Yuhei Bahei estableció que el extranjero que se adhiere a su pacto, que se adhiere a su pueblo, tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que el nacido en su pueblo Israel. Entonces, esto nos enseña que la santidad no es una cuestión genética o de territorio nada más, no, sino una cuestión de pertenencia al pacto de obediencia de Adonai Yuhei Bahei. Y aunque vengamos de un trasfondo silvestre, porque nosotros es como si viniéramos de un trasfondo silvestre, las demás naciones, nosotros podemos ser injertados en, en ese pueblo, podemos ser parte de ese pueblo si nosotros nos adherimos a la misma ley, a la misma Torah. Un momento, por favor, que se me pasó por aquí. Bueno, entonces, así como les decía, nosotros podemos ser adheridos a ese pueblo, pero no podemos ser adheridos a ese pueblo de cualquier manera, no podemos habitar entre el pueblo nativo de cualquier manera. Si bien somos aceptados, nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades. Hay un versículo muy importante que nos habla, nos dice que nosotros fuimos injertados en un olivo natural. Ese versículo está en Romanos 11:17. Y lo traigo porque dice así: pero si algunas de las ramas han sido
desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Estás compartiendo la rica savia del árbol del olivo. Vamos a devolver un poquito porque quiero contarles acerca de esto. En el versículo 49 de este capítulo 12 de Shemot, nos está hablando de que hay una misma Torá, tanto para el ciudadano nativo como para el ciudadano extranjero, y que nos debemos de regir por la misma Torá. Y en este otro versículo, que está en Romanos, nos dice que nosotros hemos sido injertados al olivo natural, el olivo natural. Al ser injertados tenemos los mismos deberes y privilegios, responsabilidades que tienen las ramas naturales, ya que somos alimentados por la misma savia y nos sustenta la misma raíz. Por tanto, nosotros no vamos a ser más extranjeros, sino que vamos a ser, o sea, ya vamos a ser parte de ese pueblo, vamos a llegar a ser ciudadanos, así como cuando una persona se va a otro país y pide la ciudadanía, primero va de residente, luego de ciudadano, luego llega a ser parte de ese pueblo y tiene que apegarse a sus leyes. Nosotros estamos llamados a ser ciudadanos activos de nuestro pueblo y dar el fruto del Ruach HaKodesh en obediencia y amor. ¿En dónde? En ese pueblo. Pero para nosotros ser pueblo no es solo vivir o ser nativo de Israel. Ser pueblo es practicar la instrucción de Yohei Bahei. Esa instrucción que él le entregó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decirle a Yohei Bahei, haremos como tú nos has dicho y como tú nos has enseñado a través de la Torá. Ser pueblo es aceptar que la Torá es una ley religiosa, civil, ética, moral. Es vivir bajo esa misma instrucción y aceptar que esta ley es suficiente para corregir la mala inclinación que hay en nosotros. Es vivir eternamente con Yuhei Bahei. O sea, esta instrucción que el Eterno nos dejó tiene que ser suficiente. Nosotros tenemos que aceptar, tenemos que entender que es suficiente para corregir nuestra alma, que es suficiente para que nosotros podamos llegar a vivir eternamente con el Padre. Esta instrucción es única, no hay otra. Es única para aquel que es nativo, pero también para nosotros que somos que somos extranjeros injertados a ese olivo natural que es Israel. Ser pueblo es entender y aceptar que ese olivo cultivado, que ellos son un árbol que ha sido cuidado, podado, alimentado por el dueño de la viña, que son un árbol que ha guardado la Torá a través de los siglos, que ellos son un árbol que tiene la sabiduría para enseñarnos la instrucción tal como está escrita en la palabra, porque ellos la han preservado, ellos se han encargado de defenderla, de guardarla, de protegerla, de evitar que sea una cultura más perdida entre el mundo como tantas otras que se extinguieron. Pero la cultura y el conocimiento, la sabiduría de la Torá ha sido guardada por nosotros, por los israelitas, por Israel. Y nosotros tenemos que aceptar eso como extranjeros, tenemos que aceptarlo, tenemos que entenderlo. Ser pueblo es conocer y aceptar que la raíz del olivo natural son nuestros patriarcas. Esa promesa fue hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Que la raíz del olivo natural es Yeshua. Él es el varón de la casa de Judá, que vino a enseñar la Torá Ejad, que vino y se hizo Torá viviente para darle vida a esa palabra escrita, mas no para abolirla. Ser pueblo es entender que Él vino y lo dio todo por amor a nosotros, no para que dejáramos de guardar la Torá, sino para que aprendiéramos a guardarla con sabiduría. ¿Y quién es Él? Un israelita de la casa de Judá. Nosotros no debemos ni mutilar la palabra, ni hacerle añadidos. Nosotros no podemos hacer esto, es creer a nuestra manera, es hacer a las cosas como a nosotros nos parece. El Eterno quiere que nosotros
aprendamos su palabra y la pongamos por práctica, conforme a su voluntad, a lo que Él dejó escrito, no recortándola, añadiéndola, o creyendo simplemente que Él vino a hacer la obra por amor a nosotros y que entonces nosotros ya no necesitamos hacer nada. No, amados, nosotros necesitamos ser santificados para ser pueblo. Nosotros no podemos estar al lado de un pueblo Kadosh, ser parte de un pueblo Kadosh, si nosotros no nos santificamos. Y para eso necesitamos la misma Torá, para ser santificados juntamente con ellos. Ser pueblo es conocer y aceptar que el olivo natural produce aceitunas de buena calidad, de las cuales se extrae el aceite para la menorá. Yeshua es la menorá. Y esa menorá ha sido llena de aceite por el pueblo judío. Tenemos que reconocerlo. Esa menorá ha sido llena. Ellos fueron los que trajeron el conocimiento que el Eterno le entregó a nuestros patriarcas. No fuimos nosotros. Nosotros fuimos dispersados por el mundo y estamos regresando. Tenemos que regresar a ser pueblo. Y para eso necesitamos la misma palabra, la misma Torah de la cual habla este versículo 49. Tenemos también que el olivo natural representa a quienes nacieron dentro de la instrucción y se aferraron a este pacto. O sea, no solamente es decir, ay, no, es que yo soy pueblo de Israel porque yo nací en Eres Israel. No, no solamente es eso. Es que yo soy pueblo de Israel porque mi abuelo, mi tatarabuelo, porque yo soy descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, tampoco es suficiente. Somos pueblo cuando nosotros recibimos la instrucción, cuando nosotros tenemos Torah. Ahí es donde somos pueblo y esa Torah es la misma para el nativo y para el extranjero en ese momento. Pero no solamente porque es relacional con nuestros antepasados, no solamente porque es territorial, porque nacimos, es porque es nuestra instrucción que recibimos y ponemos en práctica día a día. Es porque nos aferramos a esos pactos que el Eterno le entregó a nuestros antepasados. Es porque hemos descubierto las raíces que tenemos con nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es porque sabemos que ese pacto que el Eterno hizo con ellos nos ha alcanzado. Entonces, ahí es donde somos pueblo y esa Torah que nos hace pueblos es la misma, es una. Por mucho tiempo hemos aprendido y lo hemos entendido. Yeshua es la Torah viviente. Él se hizo carne para enseñarnos a vivir la Torah. Entonces nosotros nos tenemos que aferrar a esas instrucciones para poder ser pueblo. Porque ser pueblo es entender y aceptar que éramos olivos silvestres y que crecimos por nuestra cuenta en el campo, sin la dirección de nuestro labrador, de nuestro hacedor. Y aunque el olivo silvestre es fuerte y da fruto, ¿pero qué? Da un fruto pequeño, un fruto amargo, y casi no tiene aceite para el santuario. Así nacimos nosotros, éramos árboles silvestres, sí, sin conocimiento de esta Torá que es parte de nuestros antepasados, que el Eterno le entregó a nuestros pasados, que es la instrucción del Eterno. Nosotros, un árbol silvestre, podemos decir que es como un hijo que crece sin la instrucción de sus padres, que se convierte en un ser rebelde, amargado, que vive bajo su ley o sus propios términos y no es útil a la sociedad. Es por esto que el árbol silvestre representa a las naciones gentiles que crecieron sin la instrucción de Yuhei Bajei, ¿sí? Con lo que le enseñaron sus padres. Y aunque los padres nos enseñan muchas cosas buenas, el Eterno realmente lo que quiere no es que aprendamos cosas buenas, no solamente que aprendamos cosas buenas, sino que aprendamos a ser justos. Entonces, un árbol silvestre tiene vida. No,
pero no tiene la nobleza que tiene un árbol que ha sido cultivado, porque ese árbol silvestre no ha pasado por el proceso de la instrucción divina. Cuando el árbol silvestre se adhiere, es injertado en el olivo natural, que es Israel, que es el pueblo de Israel, entonces ese olivo silvestre va a recibir esa misma instrucción, esa misma savia. Ser pueblo es entender y aceptar que hemos sido injertados en ese olivo. Es aceptarlo, es vivirlo, es entenderlo, es interiorizarlo. Es aprender a vivir, a respirar, creyendo y sintiendo que somos parte de ese pueblo porque tenemos una misma Torah Ejad. Sin esa Torah nosotros no somos pueblo porque esas son las leyes, las instrucciones que nos permiten ser, pueblo, que nos permiten poner en práctica la palabra de Adonai Yohei Bajei. Entonces, tal como dice allí en Romanos, sí, dice, pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo la rica raíz del árbol del olivo. Nosotros cuando somos injertados estamos recibiendo toda esa savia, estamos recibiendo toda esa instrucción que tenía el olivo natural, que es el pueblo de Israel, que ha guardado la Torá. Este versículo claramente nos afirma algo muy importante, que Elohim desgajó del olivo una rama natural o algunas ramas naturales. ¿Y por qué las desgajó? Por desobediencia, por incredulidad, porque no creyeron en sus promesas, porque no quisieron aceptar la misma Torá, porque se hicieron ídolos para sí mismos, porque fueron rebeldes y orgullosos, porque no quisieron seguir las instrucciones dadas por Yohei Bajei a nuestros patriarcas. Por eso esas ramas fueron desgajadas. Y usted puede mirar hacia atrás todas las ramas que el Eterno desgajó, pero también puede mirar hacia adelante todas las ramas que el Eterno quiere injertar nuevamente al olivo natural, para que podamos hacer un solo pueblo con una sola instrucción. Allí donde se desgajaron esa rama natural, fuimos injertados usted y yo. El Eterno extendió su brazo fuerte, Yeshua HaMashiach, para injertar al olivo silvestre allí en ese lugar donde estaba donde había sido esa rama desgajada. ¿Para qué? Para que podamos nosotros los silvestres ser alimentados de esa misma savia, de esa misma instrucción. Podríamos decir que una vez esa rama silvestre es injertada, ya no se alimenta de su propia naturaleza amarga, sino que empieza a alimentarse de la rica savia, de ese olivo natural. O sea, cuando nosotros somos pueblo, nos debemos nutrir. ¿Por qué con la misma Torah? ¿Por qué con la misma instrucción, como dice el versículo de Éxodo 2 y 49? Pues porque solo así vamos a recibir la misma savia. Necesitamos la misma instrucción. Dios no tiene dos pueblos, amados. Dios no vino a buscar dos pueblos. Dios vino a tener un solo pueblo. Él es un Elohim único, con una misma y única instrucción y que fue dada a un uno y único pueblo. Usted es extranjero. Si quiere ser parte de este pueblo, venga, se ha injertado a esta rama del olivo natural. Practique la misma Torah, practique la misma instrucción. Y entonces usted va a ser pueblo juntamente con ellos. Bueno, aunque nosotros vengamos de las naciones, de un trasfondo silvestre, nosotros cuando somos injertados recibimos esos deberes, esos privilegios, esas responsabilidades que tienen las mismas, que tienen las ramas naturales, que tienen el olivo natural. Nosotros estamos llamados a ser ciudadanos activos de nuestro pueblo y dar fruto
y dar el fruto del Ruach HaKodesh en obediencia y amor. Vuelve y les leo el versículo. La misma Torá, la misma instrucción, se aplicará igualmente al ciudadano extranjero viviendo entre ustedes. La misma Torá. No hay otra Torá. No hay otro mandamiento, no hay otros mandamientos. Es la misma. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta y recordarlo siempre. Tenemos una misma Torá, tanto para el natural como para el extranjero. Entonces podríamos decir que ser pueblo y ser pueblo de Israel es ser ciudadano nativo o extranjero con Torá. Ahí está la condicional. Ciudadano nativo o extranjero con Torá, con instrucción, con palabra del Eterno. De lo contrario, podemos ser ciudadanos o extranjeros de cualquier otra nación, pero no del pueblo de Israel, no del pueblo de Adonai. ¿Por qué? Porque debemos de tener su instrucción. Entonces, ser pueblo de Israel es tener Torá, es escudriñar la Torá, es vivir la Torá, es deleitarse en la Torá. Y quien tiene Torá, tiene identidad, es pueblo, y su dueño es Yuhei Bahei Aletaz, el creador de los cielos y la tierra, el dador de la Kadosh Torah. Ese es el que es pueblo. Entonces, la invitación en esta mañana es a que sean, es a que vengan y se adhieran a lo leo natural, es a que sean pueblo, como dice este versículo 49, porque una misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero. Deje de estar buscando otras instrucciones diferentes a esta. Venga y reciba la misma instrucción que reciben los ciudadanos nativos de nuestro pueblo. La misma Torá y la misma instrucción para todos. Bueno, y esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y que sea el Eterno hablando a sus corazones, a sus almas y permitiéndoles regresar, venir a ser parte de este pueblo, porque es una misma Torá y es un solo pueblo. Por algo el Eterno dijo, no solamente nos injertó al olivo natural, sino que vamos a llegar a ser nuevamente un solo palo en su mano, un solo palo. Aquí no hay dos, la casa de Israel, la casa de Judá, pero vamos a ser un solo palo en la mano del Eterno, así como hemos sido injertados al olivo. Por eso es que desde aquí, desde el este, el Padre dijo, es una misma Torá para el ciudadano y para el extranjero. Shalom, shalom.